en específico. Para conversar de este tema estamos con el economista Hugo Perea, ex viceministro de Economía y economista jefe del BBVA Research. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto verte, Omar. ¿Después de cuánto tiempo? Claro que sí, un gusto también mío. A ver, ya el ministro Kurt Burneo entró sincerote, ¿no? Entró reduciendo la proyección de crecimiento, que va a ser apenas 2.2. Tú has leído la columna en Gestión de esta semana, ya habla de advierte de recesión si no se hace nada. Y hoy en una entrevista que da nuestro colega Rumi Ceballos en el diario en la República TV, señala pues que él no está en su agenda Reactiva 3, que lo de la reducción de impuestos a los restaurantes fue una mala medida. ¿Qué pasa ahí ya? Tú que has estado a la interna del MEF y sabes cómo es la relación entre ministerios. Sí, bueno, lo primero, el diagnóstico que hace el ministro creo que es parte del consenso, ¿no? Hay un entorno más retador en los siguientes meses. Se viene una desaceleración económica por el tema externo, pero también por factores locales, ¿no? El ruido político, tú miras la confianza empresarial, la confianza del consumidor, están en mínimos, y entonces no se avisora un buen panorama. Entonces entiendo ese diagnóstico, lo compartimos seguramente muchos economistas con lo que ha mencionado el ministro, oportunamente creo, y que efectivamente hay que volver a ganar confianza, pero ganar confianza para reactivar el gasto privado requiere señales de coherencia, de anuncios consistentes, coherentes en términos de políticas públicas, no solo del MEF. Yo estoy seguro que el ministro Burneo va a hacer todo lo que esté a su alcance, así lo ha manifestado, esa es su intención, para reactivar la economía, dar confianza, pero tiene que ser un mensaje conjunto a nivel de todo el gabinete, toda la administración pública. Y eso es precisamente lo que no estamos viendo ahora, ¿no? Un poco de desavenencias, de descoordinación, eso es lo que sigue mirando el sector privado. No ves un gobierno que esté unificado con una sola línea, sino que un ministro dice un tema y luego el ministro de Economía dice no, por ahí no es la cosa, etc. Entonces eso genera todavía algo de preocupación, desde luego. Pero ¿hasta cuánto puede aguantar? Yo también me pongo a pensar una persona y un profesional, el profesor además Kurt Burneo tiene pues una experiencia tremenda, ha estado en el Banco Central de Reserva, ha estado en el MEF, ministro de la Producción con Ollantumala, a ver, ¿cómo se siente alguien así de no ser escuchado? Hombre, eres el ministro de Economía, no te escuchan, te están pasando por encima. Y lo mismo le pasaba a Oscar Graham. Sí, claro. Sí, efectivamente es una situación complicada. Y yo entiendo, ¿no?, que cuando vas al sector público o vas a cubrir una posición, una alta posición en la administración pública, vas a aportar y vas a tratar de dar lo mejor de ti, ¿no? Y entiendo que es una posición en este momento relativamente complicada. Seguramente va a tratar de hacer lo mejor que pueda, pero ahí el problema sigue siendo el mismo, ¿no?, de falta de señales claras. Eso va a inhibir la inversión en los próximos trimestres, la inversión privada. Sin inversión no hay empleo, sin inversión el crecimiento seguirá siendo muy bajo, un crecimiento mediocre, ¿no? Velocidad de crucero te diría 2,5, no más que eso, para un país que tiene tantas carencias, tantas expectativas de la población, de los ciudadanos, ¿no?, que tienen expectativas de mejoras en su calidad de vida, en sus condiciones de su acceso a servicios públicos, etcétera. Bueno, de repente esto se puede ver frustrado, ¿no? ¿Y crees? A ver, no te quiero jalar mucho al terreno político, tú eres un técnico, pero la salida de Antauro Humala, un personaje pues asusador, que tiene ideas radicales, que incluso en cierto momento hablaba de volver a la economía del incanato, ¿puede terminar generando mucho más ruido en el país? Sí, bueno, a veces hemos visto las declaraciones del señor Humala y han sido bastante a veces disonantes, ¿no? Y eso no va a generar mayor tranquilidad, por el contrario. Pero bueno, veamos si no se ha vuelto más reflexivo en estos años que ha estado pasando prisión, pero efectivamente es una situación relativamente preocupante, ¿no? Más ruido, más encono, más enfrentamiento, no genera un entorno de estabilidad, más bien genera incertidumbre, y la incertidumbre pues es el enemigo de la inversión, ¿no? Entonces no se avisora un panorama positivo en ese sentido. Y a ver, si yo soy un inversionista de largo plazo, ¿no?, que voy a invertir una gran cantidad de dinero, 1.000 millones, 5.000 millones de dólares en Perú,
Y veo pues que el propio ministro de Economía en el diario económico más importante del país, como es Gestión, dice, uy, no, estamos, mira, posiblemente caigamos en una recesión. Aguanto mi plata, ¿no? ¿O no? No, no, sí, obviamente. Grandes inversiones que requieren varios años de maduración. Lo que quisieran es tener un poquito más de mayor visibilidad. Nunca es posible tener una visibilidad completa, pero si complicas la figura, vas a ver una menor intención en las ganas de invertir, de generar emprendimientos, de crear empleo, ¿no? Todo se complica, entonces tú prefieres ser más cauteloso, ¿no? Es normal. Y dejando al doctor Burneo, porque pues claro, ¿no? También hace lo que puede en este momento tan complicado, eso también es verdad. A veces me decían que funcionaban tanto Oscar Graham como Burneo como una especie de arqueros, tapando los goles del propio equipo. El gobierno en sí, ¿tú notas en este más de un año interés en algún tipo de fomentar la inversión, generar empleo realmente? ¿Cómo evalúas este año en política económica? No, el problema es que es muy difícil evaluarlo en términos de política económica porque no has visto una orientación. No sabemos con exactitud qué cosa es lo que se quiere. A veces se sale con un programa por aquí, alguna intención por allá, a veces con señales contradictorias. Entonces es muy difícil evaluar una gestión de esa forma, ¿no? Con un ministro que efectivamente como Oscar Graham, que estuvo tratando de evitar mayores desatinos, ¿no? Frente a propuestas que venían también a veces del Poder Legislativo, pero también del interior, desde el Ejecutivo. Entonces es muy difícil evaluar así. Ahora, cuando miras las cifras en lo que va del año, ves un crecimiento de 3,5, tú dices, bueno, las cosas no vienen tan mal, ¿no? Porque es una cifra más o menos razonable, dada la coyuntura internacional y dado el ruido político que tenemos en este momento. Pero eso habla bien de los cimientos de la economía. El problema es que ese crecimiento en los primeros meses, por un lado, ha estado vinculado al consumo, que las familias han tenido disponibilidad de liquidez por los retiros de AFP, CTS, pero esos ahorros te duran lo que te duran, no es un crecimiento estructural, sostenible, hacia adelante, ¿no? Y ahí es donde tenemos todavía grandes dudas. Sí, claro. A ver, el ministro Burneo hablaba de un plan de reactivación económica, no ha dado mucho detalle en realidad ni cuánto va a costar, pero la pregunta es, ¿tenemos caja, tenemos plata para financiarlo? Sí. A ver, ahora el déficit fiscal es relativamente pequeño, ¿no? Entonces ahí no va a haber problema. Digamos que en esta coyuntura de altos precios de los minerales, por ejemplo, la recaudación ha sido importante, entonces eso ha podido mantener el déficit fiscal en niveles relativamente bajos. Entonces por ahí espacio fiscal puede haber, pero el problema no es ese, ¿no? Un estímulo fiscal puede ser una especie de inicio, ¿no? De una recuperación, pero para que se pueda sostener y generar un círculo virtuoso, la posta la tiene que tomar el sector privado. Entonces, no hay forma en que el estímulo fiscal solo pueda andar si es que no es complementado por el lado del gasto privado. Y eso es lo que va a faltar, ¿no? Si es que no hay confianza. Es decir, el gobierno puede intentar dar Iniciar nuevos bonos. Pero bonos... ¿O no? Yo no niego la posibilidad de hacer transferencias, ¿no? Sobre todo a compatriotas que están pasando una situación muy, muy complicada. Lo ideal es que sean obviamente muy focalizadas, etc. Pero lo que tiene más efecto multiplicador sobre la economía, en términos de empleo incluso, es la inversión pública, ¿no? Y ahí todavía hay una agenda pendiente, ¿no? ¿La corrupción? El mismo ministro, perdón, completando esto, ha mencionado de que la inversión pública desde octubre del año pasado has tenido datos en negativo o incluso ha sido muy débil. Los dos últimos meses, las dos últimas lecturas, junio y julio, la inversión pública ha venido mejor. Ojalá que esa tendencia se mantenga hacia adelante y que veamos una mejora, porque de otra forma no veo cómo se puede enganchar esto, ¿no? Preguntas bien puntuales. Reactiva 3, que ya el ministro Sánchez, esto ya está, ya va. La Sociedad Nacional de Industrias tomó el bus, también va. Y hoy día Burneo le dijo, no señores, eso no está en la agenda. ¿Necesario un Reactiva 3? Ese es el tipo de desencuentros de los que te mencionaba hace un instante, ¿no? La necesidad de ver señales claras, coordinación, coherencia dentro del gabinete, y eso es lo que está faltando. Yo lo que entendí de las declaraciones del ministro es que también anda preocupado por los incumplimientos de pagos que se vienen hacia adelante. Algunos estimados hablan de entre 8 y 9% de un total de créditos de 55 mil millones de soles. No es poca cosa. Entonces, creo que por ahí no va el asunto, ¿no? Lo importante es que haya, obviamente, programas que permitan apoyar ciertos sectores, pero
no era el momento para decir que se venía un reactiva 3. En todo caso, es una iniciativa que quien debería anunciarla debería ser el MEF. Y rapidito, nos gana el tiempo, reducir el impuesto a los restaurantes, ¿medida acertada? Malísima, ¿no? Malísima. Ya el MEF ha explicado muy claramente en términos de cobertura, no es el número de empresas que se dice. Buena parte de esas empresas no se van a ver beneficiadas porque no pagan IGB, están en el régimen, ¿no? En el RUS, entonces no les va a beneficiar a ellos directamente. En fin, es una medida que la verdad no va a cumplir los objetivos, va a beneficiar a quien no necesita, y entonces va a ser un dinero que se va a los que te cobran el plato de 100 soles, la milhojas a 44. Exactamente. Muchísimas gracias, Hugo, muy amable. Hugo Perea, ex viceministro de Economía, jefe de estudios económicos del BBVA Research. Nos hemos pasado un poco de la hora, valió la pena, un día bastante agitado, un viernes cualquiera ya en Perú. Nos tenemos que despedir, nos reencontramos el día lunes, minutos antes de las 8:30 de la noche. Vamos a ver cómo viene el fin de semana, va a estar bien entretenido en realidad. Pero señor, señora, usted muy bien ya sabe que al final todo se sabe,